todo el panorama de lo que se llama la crisis del COVID-19 revela situaciones interesantes que están a tiempo de ser rectificadas. Una de ellas es la diferencia entre el número de víctimas que dan los médicos que están en la primera línea de defensa en cuanto a este problema y las que da oficialmente el Estado. Pero en ambas cifras lo que se revela es que Honduras tiene el más elevado número de letalidad en América Latina, lo cual es preocupante. El otro tema es el tema de que en esta guerra contra el coronavirus parece que la verdad ha sido una de sus primeras víctimas. Usted empieza a ver cómo se habla de la compra de hospitales en Turquía y el gobierno de Turquía dice que ni este gobierno, ninguna empresa turca está siendo objeto de este tipo de contrataciones. Eso tiene que aclararlo el gobierno. El otro fenómeno es lo que llaman eufemísticamente inconsistencias y irregularidades, pero que a criterio de muchos son actos de corrupción que se dan en la administración de los fondos destinados para el noble propósito de combatir la enfermedad. Esto se complementa con el triste papel que hacen algunas organizaciones de la sociedad civil y algunos líderes religiosos que dicen hay que apoyar la institucionalidad, hay que consensuar, hay que dialogar, hay que conciliar. Y en este sentido yo no veo que se puede consensuar ni que se puede conciliar con un corrupto. Al corrupto hay que confrontarlo y si es posible defender la institucionalidad buena, la institucionalidad legítima, la institucionalidad que se convierte en una amenaza para los propios ciudadanos. Esta no merece ningún tipo de respeto. Hoy se habla como una solución de transferir la capacidad de adquisición de los bienes y servicios que requiere el Estado a PNUD. Y eso debería darnos vergüenza, porque eso significa que el gobierno reconoce que no hay hondureños con la honradez suficiente para que puedan hacer esas compras. Eso, en lugar de presentarse como un logro, debería verse como un acto de vergüenza. Eso ya se hizo en el pasado. Durante el gobierno de Maduro se le dio a PNUD la facultad de efectuar compras. Creo que el coordinador de PNUD era el señor Joseph Pavina, y las cosas no salieron mejor. Pero independientemente de que PNUD lo haga bien o no lo haga tan bien, el hecho es que derivar esta responsabilidad a un organismo internacional, es decir, que en Honduras hemos fracasado y que carecemos de hondureños con capacidad y con integridad para hacer ese trabajo. Esto lo señalo yo como algunas aristas interesantes y en el ánimo de que sean rectificadas, porque todavía queda un largo trecho por caminar y pueden ser objeto de rectificación si la intención del gobierno es actuar con un ánimo transparente y con un ánimo de integridad. Por lo demás, yo creo que ningún gobierno estaba preparado para esto. El gobierno de Estados Unidos es un ejemplo paradigmático de cómo se cometen errores para enfrentar una crisis de esta naturaleza, y creo que la sociedad debe ser razonablemente tolerante frente a los errores cometidos, pero despiadadamente crítica en cuanto a los actos de corrupción y a los actos de mal manejo de fondos. Y ahí es donde yo centro la crítica contra aquellos que presentan un discurso retórico de que todo se arregle, que hay que platicar, que hay que estar unidos. Usted no puede mezclar el agua con el aceite. Ni la Biblia aceptó la mezcla de la mies con la cizaña. No, este es el momento de castigar y perseguir y excluir a los corruptos que con los pocos recursos del país están incrementando su patrimonio ilegalmente. Doctor, ¿por qué el gobierno no se quiere dejar ayudar
y en vez de estar atendiendo esta crisis con los expertos, con los técnicos, con los médicos, con los entendidos en el tema, lo está atendiendo con políticos y activistas de su confianza? Bueno, porque no se le pueden pedir peras al olmo. El gobierno lo integran políticos y los políticos viven pensando en un solo día, el día del evento electoral. Y quieren sacarle provecho político electoral a todo lo que se hace. Eso está implícito en la naturaleza de los políticos de un signo y de otro, especialmente cuando se abriga la esperanza de continuar en el poder. Yo siento que el hecho de estar manejando estas cosas, queriendo mantener un protagonismo, una centralización y terminar cubierto de gloria, va a ser un error, porque es muy grave la situación de Honduras, hay mucha incertidumbre, no se sabe qué va a pasar, y lo único real es que hasta este momento lo que se ha visto es que no hemos cambiado el estilo de manejar las cosas. Siempre estamos pensando en la manipulación, en el negocio, en el protagonismo, y en alguna medida ir preparando los argumentos de la retórica electoral del próximo año. Pero también hay que reconocer que la sociedad de Honduras es extremadamente tolerante, que aquí la gente quiere sobrevivir y en ese afán de sobrevivencia se hace la desentendida. Cuando usted le pregunta a un líder de sociedad civil, pero de esas organizaciones paraestatales, que qué pasó, si hubo corrupción o no en el tema de Copeco, le dicen, bueno, hay inconsistencias, irregularidades, hay que investigar, hay una guerra de mercados, y empiezan más bien a justificar la tesis del gobierno. Y yo creo que en ese momento abandonan su papel de ser veedores críticos en estos roles. El rol de la sociedad civil no es defender al gobierno, es precisamente procurar que las cosas se hagan bien. Y eso se refleja en toda la sociedad hondureña, donde nadie quiere confrontar y donde el discurso del vaso de agua medio vacío es el que le gusta a la gente. No le gusta el discurso de combatir la corrupción, de combatir a los corruptos y de denunciar. Sí, en Honduras hay mucha gente honrada, pero gente honrada que denuncie es muy, pero muy poca. Sí, así puntualmente, doctor, y gracias por su tiempo, el papel de los entes contralores y fiscalizadores del Estado en el caso del la Fiscalía General de la República y el Tribunal Superior de Cuentas. Mire, en cuanto a la Fiscalía, pues ellos tienen la limitación del decreto 141/2017. Es decir, todo lo que pueda hacer la Fiscalía en materia de lucha contra la corrupción está condicionado a lo que haga el Tribunal Superior de Cuentas. Es decir, el fiscal no puede hacer nada porque no tiene el ejercicio de la acción penal libre en ese campo, sino que está condicionado a que el tribunal le mande un informe. En este caso de Copeco no se va a hacer nada porque ahí hay un informe concurrente que no es un reparo definitivo. Una vez que llega ese reparo definitivo hay que notificárselo al afectado para que haga todo derecho de defensa, interponer recursos, y hasta que eso queda firme podrá la Fiscalía actuar. Es decir, no van a haber acciones de naturaleza penal, que es lo que se estilaba hasta la reforma que hizo el Congreso de la República. La Fiscalía pues no hizo mucho antes, y hoy que tiene la limitación legal va a ser menos, ¿verdad? Y el Tribunal Superior de Cuentas obviamente está condicionado a las decisiones políticas de los que mandan en este país. Hombre, si con la rapidez con que han emitido ese informe concurrente actuaran en todos los demás casos de corrupción, yo creo que nosotros tendríamos motivo para poner un carnaval. Pero esto está condicionado al interés político del que tiene el poder. Y ahorita había que sacrificar a un personaje, a un actor secundario como era el ministro de Copeco, y lo sacrificaron porque había que preservar la imagen de los grandes decisores, que son definitivamente los que toman y dirigen los rumbos de la administración del país. Y en ese sentido no espero mucho del Tribunal de Cuentas ni de la Fiscalía, porque son
a organizaciones que son proyecciones de nuestra clase política, y nuestra clase política es una proyección de un electorado envilecido, de una sociedad muy tolerante, que esperamos que despierte por su propio provecho y que empiece a hacer lo que se está haciendo en otros países, denunciar y protestar.